Bueno, pues yo me llamo Citlali Hernández Sánchez. Salud. Y primero que nada, gracias a Dani y Telenoica por invitarme y por crear estos espacios, porque yo, pues en estos años de estar haciendo práctica artística, me doy cuenta o concluyo que también una obra artística o un proceso de investigación no termina en la instalación o en la performance, sino en estos diálogos también. Así que creo que esto hace parte también de las investigaciones artísticas y es súper chulo que haya espacios para hacerlo. Entonces, bueno, mi presentación se llama Entre clics, ventanas y bacterias de un cuerpo conectado, y lo que voy a hacer es explicarles un poco mi intención, mis inquietudes y preocupaciones como artista, investigadora, y lo haré a través de algunas ideas que estoy trabajando en mi doctorado y piezas artísticas. Entonces, vamos a ver si puedo pasar de diapositiva, por ejemplo. Tecla. A ver. Mucho código. Ahí bajo a la izquierda. No, ya está. Porque lo puse pausado, ¿no? Alt, Shift, Control, Ahí. Z. Pero espera. Muy bien. Bueno, quería presentarme primero. Esa que está ahí chiquitita soy yo. No sé cuántos años tenía, pero seguramente menos de 2 o algo así. Y esos son mi papá y mi mamá, en un pueblo que se llama Hidalgo, en México, en donde se habla otomí, una lengua que yo no sé cómo se escucha, no sé a qué suena, y el padre de mi padre lo hablaba, pero nunca tuve relación con esa parte de mi familia, y bueno, solo quería que supieran eso. Mi mamá también está ahí, y bueno, yo nací en 1986, creo que la mayoría de los que estamos aquí son de esos años o antes, así que van a entender muy bien la idea que les quiero transmitir. Yo nací sin internet, estudié utilizando enciclopedias, seguramente todo el mundo aquí tenía esa referencia, y es muy curioso porque la semana pasada di clase en una escuela en el CITEM con estudiantes de 18 años, y nadie se puede imaginar la idea de estudiar utilizando enciclopedias, ¿no? O sin ese acceso a internet. Aprendí a conectarme a internet y utilizar ordenadores, dispositivos electrónicos, y es algo que a mí todo el tiempo me ha mantenido como muchas preguntas, ¿no? Como vivir esa transición entre una vida cero conectada a internet y una vida hiperconectada, que es la condición en la que nos movemos actualmente, por lo menos este grupo de personas y este circuito o esta sociedad en la que yo habito, ¿no? Entonces, al aprender a utilizar, al haber nacido en esos años, me hizo aprender ciertas sincronías musculares que creo que todo el mundo tiene incorporadas, como por ejemplo, pues hacer estos gestos, ¿no? Hacer zoom out, zoom in, hacer scroll, ir caminando por la calle con el cuello encorvado, la espalda encorvada, sin tener conciencia del que hay alrededor de nosotras y nosotros, ¿no? Creo que esa transición a mí me ha detonado muchas preguntas. Voy a respirar. Voy a respirar. ¡Salud! Me gusta esta respiración. Respirar y tomar. ¡Salud! ¡Feliz año! Bueno, entonces, haber nacido en 1986 significa haber hecho esa transición de una vida cero conectada a una vida hiperconectada y adquirir esas sincronías musculares que están incorporadas en nosotros, ¿no? Esta transición a mí de alguna manera creo que me hizo como un interés específico en el mundo de las tecnologías, hablando de las tecnologías no como únicas, sino como una diversidad de tecnologías. Y eso se ve muy en mi perfil, ¿no? Yo siempre digo que tengo como 2 sombreros, el sombrero del diseño industrial, yo estudié diseño industrial, pero siempre me ha interesado como cómo se hacen las cosas con las máquinas, cómo funcionan las máquinas, cómo sirven, tener como esa cercanía, ¿no? Con las herramientas. Y por otro lado también con los códigos que hay en los ordenadores.
Entonces, este interés por la tecnología se ve en el diseño y en las artes, en mi caso, como esos dos sombreros, de diseñadora y de artista. Y he podido acercarme además a las tecnologías desde un lugar crítico y muy vinculado a estas dos ideas que hay aquí. Voy a seguir respirando. Por un lado, con toda esta idea del conocimiento abierto que hablabas tú también anteriormente, ¿no? Como cómo funciona aprender tecnologías desde una comunidad que se preocupa por compartir el conocimiento, y con esta idea de la comunidad, ¿no? ¿Qué comunidades existen que sustentan esos conocimientos, esa difusión y esa apertura de las herramientas, ¿no? Entonces, bueno, una de las, dos comunidades con las que he estado en diálogo en estos años como diseñadora y artista es la comunidad maker, evidentemente desde mi interés por trabajar desde los objetos y como diseñadora industrial. Tuve mucha relación con el Fab Lab de aquí, etcétera, y entendiendo qué significa la idea del diseño abierto, ¿no? La comunidad desde el diseño. Y por otro lado, la comunidad de Live Coding, que no sé si todo el mundo conoce aquí, creo que sí, que ha sido bastante trascendental en mi manera de entender cómo crear esas comunidades que defienden el conocimiento abierto, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahorita son dos aproximaciones, ¿no? Desde mi idea de cómo nos relacionamos como comunidad y luego algunas piezas que explican mis investigaciones. Entonces, esto es una imagen de las sesiones que hacemos como Top Lab Barcelona, esta comunidad que nos centramos en hacer live coding, es decir, imagen o sonido en tiempo real, pero siempre compartiendo los códigos en directo, es decir, siempre haciendo que la gente que está participando como público pueda ver cómo estás pensando los algoritmos en directo, ¿no? Y un algoritmo puede ser algo muy sencillo como cambiar la opacidad de una imagen o generar un patrón, etcétera, ¿no? Entonces, estas sesiones que hacemos los últimos jueves de cada mes son súper importantes para nosotros porque, aunque vengan 2 o 3 personas, ¿no? Mantenemos esa sensación de, ya vemos un grupo de personas que nos interesa practicar esto, ¿no? Que nos interesa compartir cómo estoy pensando un código y ya está, ¿no? Entonces, esta es una de las sesiones From Scratch que hacemos esos últimos jueves de cada mes. Y además se llama From Scratch porque la idea es que empezamos con una pantalla en blanco y existen unas reglas muy simples y muy retadoras, o parecería que son muy retadoras o muy difíciles, pero justamente lo que se intenta es romper con esa idea de la dificultad del código, ¿no? Entonces las reglas son, empiezas con la pantalla en blanco, haces código, 9 minutos, durante 9 minutos, y no importa si tu código, si estás haciendo sonido, sonó a o no sonó nada, o en visuales si te quedaste viendo el circulito en el centro y ya está, ¿no? La regla de oro es que después de que pasen esos 9 minutos, el público tiene la obligación de aplaudir, ¿no? Y eso es como un reconocimiento a que has estado trabajando en una idea, siendo de alguna manera vulnerable, porque la gente ve tu ratón, ¿no? Cómo estás borrando, poniendo código, sumándolo, volviendo a empezar, reiniciando el ordenador, ¿no? O a lo mejor se te crashea el ordenador en ese momento, ¿no? Entonces, la regla de oro es aplaudir, ¿no? Pase lo que pase. Respira. Sí, últimamente me está pasando que hablo muy rápido y se me olvida respirar. De verdad, no sé, este año me pasa eso. Entonces, otra de las cosas interesantes de la comunidad de Live Coding, que agradezco mucho, es toda la intención que hay a través de, exponemos nuestros códigos, pero además la organización de la comunidad surge en una búsqueda de soberanía tecnológica absoluta, ¿no? Es decir, nos ha pasado que empezamos en grupos de Telegram. Ahora ya no estamos en Telegram, nos movimos a Signal, ¿no? Se utilizan plataformas como Matrix, Mastodon, siempre buscando herramientas que escapan de la hegemonía tecnológica. Y más allá de hablar solo de live coding, también hablamos sobre esas búsquedas de soberanía tecnológica, cosa que a mí me enriquece mucho como persona, ¿no? Como ver que realmente podemos movernos en otras esferas tecnosociales
Y a veces parece que es imposible, pero con esta comunidad me doy cuenta que sí, ¿no? Que se puede y que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, en Mastodon hay mucha actividad y si están en Mastodon, si ven este grupo, bueno, este canal que se llama Algo Rave, ahí se suelen comunicar bastantes de las actividades que hacemos como red global, ¿no? de Live Coders. Gracias al live coding, además de poder entender esa potencia de la soberanía tecnológica, también he podido participar en diferentes eventos. Esto es en el ¿cómo se llama? En el planetario del Caixa. Sí, en el planetario del Cosmo Caixa. Ahí tuve el reto con Lina Lau, compañera también de live coding, de hacer live coding para un domo, ¿no? Cosa que es súper extraña porque normalmente live coding sucede justo como estamos viendo ahorita, ¿no? Con dos pantallas en la que de un lado está el código de quien hace sonido y del otro lado código de quien hace visuales y los visuales, ¿no? En ese caso el reto era súper extraño porque teníamos que trabajar en un formato, o sea, 360, que escapaba de esas convenciones, ¿no? Con las que normalmente trabajamos. Este video lo grabó Diego Suárez, por cierto. Abrazo. Y bueno, está por ahí en YouTube, les pongo un trocito solamente para que veáis el tipo de trabajo que pudimos hacer. En este caso, wow, estaba trabajando con inmersivo. Sí, sí. sí. En el móvil, sí. Claro, y moverlo ya, es navegable. Ahí estamos Lina y yo en ese blur. Así, sí. Acá está el público y aquí está el domo, ¿no? Entonces fue muy interesante. Esto lo hicimos también en colaboración con José Baliña, obviamente, quien nos ayudó a ver cómo podíamos mapear, en mi caso más concreto, cómo llevar esa pantalla a otros lugares, ¿no? Entonces propusimos, por ejemplo, trabajar con un cubo, ¿no? Y el cubo, todos los lados del cubo eran la pantalla. Yo tenía además un control para poder alejarme, acercarme al cubo, entrar, deformarlo. Entonces, bueno, fue una experiencia súper interesante, que además fue loquísima porque, claro, en un bolo, pues lo normal es ensayar en el espacio donde vas a presentar tu proyecto. Aquí no teníamos acceso al domo como para ir cualquier día y ensayar y llevar toda la cacharrada, ¿no? Ensayamos antes de la presentación y fue una cosa súper extrema porque pues era muy difícil, o sea, no podíamos habernos imaginado antes cómo iba a ser todo, ¿no? Y bueno, también es algo que sucede mucho en el live coding, ir al límite porque tienes tu código, vas a experimentarlo, pero nunca sabes qué va a pasar exactamente. No es que tengas unos videos que van a pasar, sino que vas a ejecutar código y algo raro puede ser que te pase. Y una de las frases que utilizamos en live coding es embrace the error, ¿no? Claro que en un espacio así a mí esto me puso un poco al límite, pero lo que siempre decimos es que ¿qué sería live coding si no tuviéramos esos límites y esos nervios y frustraciones técnicas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tipo de trabajo que hicimos junto a Lina Lab. Se llamaba, el proyecto le llamamos I Should Have Slept More, porque esas semanas no habíamos dormido mucho. Bueno, otro trabajo también de live coding es este que hago con Eloy, el buen Eloy, otro live coder que trabaja mucho con glitch sonoro y con romper el sonido de todas las maneras, muy en sintonía con la síntesis granular, lo cual ha sido un reto para mí porque normalmente con código vas construyendo una narrativa y vas poquito a poco modificando parámetros, proponiendo cosas, y Eloy hace una cosa muy loca que es de repente estás escuchando un tiririri y de repente empieza a... Es una cosa muy difícil de seguir a nivel visualista. Entonces todo el trabajo que hice fue audio reactivo, de tal manera que si no hay sonido no hay imagen, ¿no? O sea, tiene que sonar algo para que se produzca la imagen, y solo así pude enfrentarme a ese glitch, esos cambios súper locos de Eloy, que son súper interesantes, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso es muy bonito porque con la narrativa que hacemos es justamente eso, ¿no? Silencio, no hay nada, glitch y cosas, pues empieza a aparecer poquito a poco cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto para que conozcan un poco como el lado más visual de mi parte. Y quizá esta imagen es interesante porque esa la hicimos en enero, esa presentación en el Auditori,
que también fue una cosa bastante importante y que nos supuso bastante reto. Pero algo que coincidimos Eloy y yo es que el live coding lo queremos vivir, o nuestra intención es vivirlo fuera de estar como los dos así, ¿no? Como detrás del ordenador y súper preocupados porque no sé qué. Hemos añadido una capa escénica, que para mí es muy importante en todos mis trabajos, en las que construimos también una cierta relación con el público, ¿no? Como que decimos, es que qué aburrido estar así, concentrado en tu código sin ver cómo lo está percibiendo la gente, ¿no? Entonces tenemos algunas acciones en las que cantamos, nos acercamos a la gente, a veces tomamos vino con la gente y rompemos de alguna manera esa dimensión pantalla, código, estoy aquí, ¿no? Entonces bueno, como el lado más visual. Además de participar en la comunidad de Live Coding como visualista, desarrollar proyectos como los que habéis visto, también como parte de la comunidad de Top Lab Barcelona, he participado o he ayudado, colaborado más bien, en hacer este año el Congreso Live Coding, que se realiza cada año en diferentes partes del mundo. Este año nos aventuramos como colectivo de Live Coding y como asociación Axolotl.cat, de la cual soy parte, nos aventuramos así a lo grande a alojar el Congreso Internacional Live Coding que pudimos hacer en colaboración con la UOC. Estos son la UOC en las instalaciones y esta es parte de la comunidad que recibimos y que pudieron participar con papers, conciertos, performances, from scratches, etcétera, ¿no? Y fue también un reto interesante. Yo participé como chair de performances, me tocó como revisar las propuestas y hacer ciertos consensos de cómo organizar las participaciones performativas del Congreso, el cual fue muy interesante porque pudimos acercarnos a todas las artistas que también pues conocemos, o yo en mi caso he conocido pues en el Telegram o en las comunidades así online. Entonces fue muy bonito este intercambio. Entonces, como ven, pues tengo ese perfil desde producir mis piezas artísticas, pero también hacer un poco de mediación cultural, ¿no? Y esto es una selección de selfies, porque se acuerdan que hablábamos de esa relación internet, objetos, transición de lo offline a lo online. Y parte de mi aprendizaje, que todo el mundo ha hecho esto y ya lo tiene incorporado en sus coreografías corporales cotidianas, parte de lo que aprendí al añadirme o entender la vida hiperconectada es a producir este tipo de imágenes, ¿no? Hacer selfies, ¿no? Y selfie es una palabra que se agregó a la RAE hace como menos de 10 años, ¿no? Antes no existía. Y pues sucede en esta situación de compartir imágenes íntimas y propias de nuestra vida cotidiana, X, ¿no? En espacios públicos digitales, ¿no? Y a mí esto me resulta muy interesante porque creo que existe con internet y esta vida hiperconectada una condición de extimidad. ¿Qué significa extimidad? Esta idea de vivir justamente como en este concepto de público y privado a la vez, ¿no? Y creo que internet nos permite realizar eso constantemente, ¿no? Estar compartiendo trozos, ¿no?, de nuestra vida cotidiana en cualquier momento, pero exponerlo a cuantos followers tengamos en nuestras cuentas, ¿no? O personas lleguen a los foros o blogs donde compartamos esta información, ¿no? Entonces, además de esa extimidad, también estar en una vida hiperconectada donde existen los selfies, aprendemos a hacer caras como el dog face, ¿no?, que también es otro término del mundo hiperconectado, ¿no?, esa cara que hacemos como así, ¿no?, o así, en estas fotografías. Entonces, bueno, este concepto... ¿De dónde viene? No me lo sé muy bien, pero sé que Lacan propuso el concepto y luego lo retomó Miller, explicando esta definición: lo más próximo y lo más interior sin dejar de ser exterior. No me lo sé extremadamente así con profundidad, pero sé que Lacan fue el primero que empezó a hablar, ¿no?, de intimidad a extimidad. Exacto, así como esa exterior e íntimo al mismo tiempo, ¿no? Y yo siento que esto es como una condición de esa vida hiperconectada de alguna manera. Mira, aquí tengo una nota que me hice. Este concepto popularizado de Miller se utiliza para entender que lo más profundo del ser está ligado al exterior
y que el yo se constituye a través de lo que el otro presenta, en lugar de ser algo puramente interno, más o menos, ¿no? Bueno, es un concepto así como súper complejo, pero que creo que está presente en esta relación que tenemos con lo online. Entonces, para mí, parte de mi investigación artística, ¿no? Primero les mostré un poco de mi relación con las comunidades de conocimiento abierto desde Live Coding, y ahora me gustaría mostrarles como este lado más personal y más, bueno, básicamente en el que estoy centrada ahorita, específicamente en mi tesis doctoral, que es, se guía por esta pregunta, ¿no? Si estamos pensando que Internet, ¿no?, es como este lugar, y ahora hablaré un poquito más de eso, que nos permite ciertas maneras de entender el mundo, mi pregunta constante en todos los trabajos que realizo es ¿qué significa habitar un cuerpo conectado? Fui navegando desde la pregunta más amplia como ¿qué es el cuerpo? ¿Cómo puedo estudiar qué significa el cuerpo? Y poco a poco lo fui como transformando en qué significa habitar un cuerpo conectado, para acotarlo un poco más, ¿no? Siempre interesada por las tecnologías, nuestra relación con las tecnologías y cómo son constitutivas estas tecnologías como individuos y como sociedades, ¿no? Entonces, en algún momento decidí trabajar con Internet, entendida como tecnología y entendida como territorio. Entonces, esta idea del cuerpo la he trabajado durante varias de mis prácticas y durante mi doctorado, y ha sido muy importante acercarme a otras disciplinas para poder abordar el cuerpo. Para poder entender cómo esa relación con Internet es constitutiva, y si se pierden me van preguntando, es importante entender esta idea de experimentar, de la experiencia, ¿no? Es decir, toda experiencia que vivimos constituye una realidad, ¿no? Cada persona tiene experiencias distintas, por tanto, tenemos realidades distintas. La realidad es múltiple, ¿no? Y esto lo dice una autora, Anne-Marie Moll, que no la tengo aquí, desde la antropología médica, que explica cómo todas las experiencias, ella lo explica desde la medicina, ¿no? Cuando alguien nos explica qué enfermedad tenemos, vamos a vivir la enfermedad desde esa perspectiva que nos han contado, esto más desde la antropología médica. A lo que quiero llegar es que toda experiencia está encarnada en nuestro cuerpo. La vivimos desde las emociones, desde los sentidos, desde nuestros contextos culturales. Y entonces, si esto es así, yo me pregunto constantemente cómo experimentamos desde nuestra relación con aquello online, ¿no? Online es algo, hablar del mundo Internet es muy complejo, ¿no? Pero yo me pregunto cómo esa relación constituye nuestros cuerpos y subjetividades. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, esta pregunta ha habitado mis investigaciones todo el rato, qué significa habitar el cuerpo conectado desde diferentes lugares, tomando siempre en cuenta esta idea de intimidad, esta idea de compartir información constantemente desde esa intimidad. Y para poder investigar desde el mundo de las artes, he llegado, digamos, a esta intersección, ¿no? Utilizo herramientas, lenguajes, estéticas de la performance, es decir, utilizo el cuerpo como medio y herramienta de expresión e investigación. Es decir, para mí necesito que esas preguntas y esos conceptos se vengan al cuerpo y los mueva. Si no los muevo, no entiendo qué pasa. Por otro lado, el mundo del arte digital y electrónico, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablaba de mis intereses en el mundo maker? Me gusta mucho cacharrar, soy una persona que le encanta trabajar con electrónica, con código, con circuitos. Entonces también es una patita de mis maneras de abordar la investigación. Y por otro lado, poco a poco fui llegando a los estudios del cuerpo, cosa que me costó muchos años. Y digamos que dentro de estas tres áreas, los estudios del cuerpo era la más rara o difícil o diferente para mí, ¿no? Entonces, ha sido la que más me he estado metiendo últimamente. Me gusta muchísimo hacer las otras dos cosas, las amo, pero de alguna manera los estudios del cuerpo, como eran tan distintos a mi formación como diseñadora, de alguna manera fue como una cosa así que me interesó demasiado y empecé a relacionarme mucho con ello. Los estudios del cuerpo abarcan, por ejemplo, antropología del cuerpo, sociología del cuerpo,
Y las preguntas como principales, para sintetizarlo así súper pequeñito, es preocuparse por entender cómo las distintas sociedades construimos nuestra noción de cuerpo, ¿no? Estamos de acuerdo que en las distintas culturas, sociedades, vivimos cuerpos diferentes, nos saludamos diferente, nos vestimos diferente, hablamos, tenemos un lenguaje diferente. Eso constituye nuestro cuerpo y nuestra corporalidad, noción que también he ido entendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, si los estudios del cuerpo me ofrecen herramientas para entender cómo construimos nuestra noción de corporalidad, pues pienso que estas herramientas me pueden ser útiles para entender cómo habitamos esos cuerpos conectados. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Y me he perdido muchísimo leyendo teorías sobre el cuerpo, sobre la corporalidad en específico, y he podido entender que hay diferentes aproximaciones, ¿no? Esto es una síntesis que me encanta hacer, que ofrecen estas dos antropólogas de la medicina, antropólogas médicas, Margaret Lock y Nancy Shepherd Hughes, que dicen, bueno, hemos abordado el tema del cuerpo durante muchos años, ¿no? Desde toda nuestra antigüedad como seres humanos, ¿no? Y quizá podríamos clasificar 3 maneras de entender o estudiar al cuerpo, ¿no? Y ellas hacen esta categoría. Lo individual, entender el cuerpo desde la percepción, podemos hablar de la idea de la fenomenología, ¿no? De cómo percibimos a partir, ¿no? De no pensar, sino recibir información a partir de los sentidos. El cuerpo político, que tendría que ver con el control social, por ejemplo Foucault y toda la idea del dispositivo y el control, ¿no? Entre muchos y muchos otros autores. Y el cuerpo social, cómo entendemos nuestra noción de cuerpo a partir de la sociedad en la que me relaciono y por tanto de los símbolos que compartimos, ¿no? Entonces son temas súper complejos, pero ellas, si en algún momento les interesa entrar al mundo de la corporalidad, hacen una buena síntesis de todo un montón de teoría, muchísima, que hay, y dicen, bueno, en la historia hemos podido acercarnos al mundo del cuerpo a partir, podemos decir que en estas 3 categorías, ¿no? Cosa que a mí, por ejemplo, como artista y diseñadora, me ayudó a organizar la información de los estudios del cuerpo. Otra noción que abordo del mundo de los estudios del cuerpo es el de la corporalidad, que también me costó bastante entender poco a poco qué significaba, porque en muchos artículos y muchos, academia existe esa noción de corporalidad, pero he encontrado que muy pocas personas definen exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de corporalidad, como que ya se da por hecho que lo entendemos. Entonces yo he hecho una especie de apuesta por definir de acuerdo a lo que he encontrado, y podríamos decir que la corporalidad también lo traigo desde definiciones o apuestas que vienen de la antropología del cuerpo en Latinoamérica. Y esta noción de corporalidad surge de un rechazo al conocimiento entendido desde epistemologías dualistas. ¿Qué significa esto? Pues el clásico cuerpo-mente, cultura-natura, etcétera, ¿no? Esa división, o también de los saberes disciplinares, ¿no? Como todo lo fragmentamos y hay una hiperespecialización de las cosas, sí, y olvidarnos que existe una relación entre las cosas, ¿no? Entonces ellas dicen, bueno, el cuerpo tiene que dejar de ser un objeto de estudio, ¿no? Como pensado solamente como órganos o como algo visto desde la ciencia, y más desde esta perspectiva compleja. Lo que proponen los estudios del cuerpo y esta noción de corporalidad es entender la corporalidad desde los vínculos que tiene con discursos, instituciones, etcétera, ¿no? Como todas esas cosas, esos discursos, instituciones, sociedades, cultura, tecnologías, políticas, atraviesan nuestras experiencias o nuestros cuerpos y constituye quienes somos, y por eso me visto como me visto, por eso hablo como hablo, por eso muevo las manos como las muevo, etcétera, ¿no? Y por eso me relaciono con mi entorno como lo hago. Entonces, por lo que busca esta noción de corporalidad es entender el cuerpo como ese ser en el mundo, ¿no? Un ser que está en constante relación con otros agentes con los cuales está experimentando o atravesando experiencias y le constituyen, ¿no? Entonces, en lugar de hablar de cuerpo, se habla de corporalidad. Sí. Entonces, bueno, esta noción que me ha costado, ahora se los he sintetizado, pero me ha costado muchísimo poder sintetizar y entender estos abordajes, me ha ayudado mucho a entender 2 cosas. Por un lado, cómo constituyo mi propia corporalidad relacionándome con el mundo de las artes digitales, con las herramientas que utilizo, con utilizar Arduino, con utilizar web,
inteligencia artificial, todas aquellas tecnologías que están a mi alcance, utilizando la performance como lenguaje artístico, ¿no? Cómo constituyo mi corporalidad a través de esas acciones o actividades. Y por otro lado, cuestionarme cómo se construyen las corporalidades y pensamos en esa relación, ¿no? más abierta en esta vida hiperconectada. ¿Vale? Ahora ya les solté aquí un montón de cosas. Si se pierden, me dicen. Entonces, una de las cosas fundamentales para entender en mi propuesta qué significa habitar un cuerpo conectado es primero entender qué demonios significa Internet, ¿no? O sea, si nos conectamos a eso que llamamos Internet, ¿qué es Internet para empezar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer un mini ejercicio y me gustaría pedirles, ahora nadie tiene nada para dibujar, pero me gustaría pedirles imaginar una imagen. O sea, si pudieran dibujar Internet, algo gráfico que sintetice Internet, ¿qué sería Internet para ustedes? O sea, si pueden ahora dibujarlo en un segundo, un circulito, por ahí. Una reja. Una reja, ah, wow. Con muchas líneas interconectadas. Un mundo aquí Claro. conectado. Sí, con una esfera con un montón de líneas. Igual es como un mirocelio, ¿no? También. O sea, por arriba o por abajo. Patitas, así, pues casi una arañita y pensé como, claro, la red, una araña. Bueno, está bien, está bien. Respira. No, pero está bien, claro. Sí. Bueno, algo interesante es que esa noción de Internet es muy rara, o sea, aunque todo el mundo sabemos qué es Internet, nos es difícil explicar qué es Internet, ¿no? Y Mario Santamaría lo trabaja en este proyecto que se llama Cloudplexity, no sé si lo conocen. El proyecto de Mario Santamaría lo que hizo fue, con esta idea de qué es Internet, cómo lo hemos representado, él buscó patentes norteamericanas, Estados Unidos de Norteamérica, patentes de ordenadores, ¿no? Desde que los ordenadores empezaron a tener ciertos circuitos que podían conectarse a Internet, ¿no? Entonces lo que hizo fue buscar en esas patentes, ¿no? El clásico dibujo del ordenador abierto donde se ven los cables y los chips y no sé qué. Y lo que hizo fue eliminar todos los elementos que había y solamente dejar aquello que representaba Internet somehow, ¿no? Entonces se llama Cloudplexity porque lo que él recogió es que se ven de repente formas súper amorfas, ¿no? Y poco a poco se llega a esta convención de la nube, ¿no? Internet representado como nube, ¿no? Y es una convención que también alguna vez pensamos, ¿no? Pues está alojado en la nube, whatever that means, ¿no? Entonces, algo que me interesa de Internet es que pues es muy difícil de comprender y si lo pensamos como medio en el cual nos relacionamos, pues es una cosa loquísima, ¿no? Distinto al medio físico con el cual estoy interactuando ahora mismo con ustedes, donde compartimos un oxígeno, un espacio, unas dimensiones. Yo sé que el pie de Luca pues mide 39 centímetros aproximadamente, que esa silla mide 45 seguro, ¿no? Pero si hablamos de la materialidad o el medio de Internet, pues salen muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué escala tiene Internet? No tengo ni idea, ¿no? De hecho, ¿cómo podríamos medir el tamaño de Internet? En kilobytes, terabytes, cables submarinos. No tengo ni idea cómo podemos medir Internet. Es una cosa que se nos escapa, ¿no? ¿A qué velocidad se transmite la información en Internet? Pues cada día cambia, ¿no? ¿Qué tiempo vivimos o cómo vivimos la temporalidad cuando nos relacionamos en Internet? Son cosas muy distintas a lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Aunque ahora se está streameando, bueno, se está grabando, ¿no? Internet también es ubicuo, es decir, que nuestros registros y nuestros comportamientos no suceden en un solo espacio, sino que se multiplican, ¿no? Entonces, se fijan, si pensamos en nuestra relación con este medio, pues a mí me salen muchas preguntas tomando esto en consideración, ¿no? Tomando en consideración que esa escala, velocidad, tiempo, ubicuidad es algo que a mi cuerpo físico, aquí y ahora, le cuesta mucho asumir, ¿no? No puedo asumir yo solita la dimensión de Internet, imposible, ¿no?
ni la velocidad en la que se transmiten los datos. Yo leo, ¿no?, esto con un tiempo, pero la transmisión y velocidad es algo que mi cuerpo físico no puede asumir. Otra cosa interesante, otra cosa que a mí me interesa sobre Internet, en esa idea de mi corporalidad atravesada por las experiencias de Internet, es que además de medio también es interesante pensarlo como territorio. Hay mucha teoría al respecto, pero esto me ayuda a pensar que Internet no es un lugar, no es una cosa abstracta, inmaterial, ¿no?, sino que está constituida por intereses tecnológicos, políticos, etcétera, ¿no?, que no aparece como algo mágico y abstracto, sino que cada vez que nos relacionamos a partir de meta, pues toda nuestra información se ve registrada, organizada, clasificada, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es algo a considerar si pensamos cómo nos relacionamos con Internet, ¿no? Es curioso que Internet, además de ser un medio, un territorio, si lo pensamos en términos de tecnología, hay unos autores que dicen algo muy curioso, bueno, que me llamó la atención, que es como, bueno, cuando apareció el teléfono, no decíamos, te veo en el teléfono a las 7, ¿no? O sea, decíamos, te llamo a las 7, ¿no? En cambio, cuando hablamos de Internet, decimos, te veo en Internet, a tal hora, ¿no? Y eso sucede porque nos hemos imaginado Internet como lugar de interacción social, como lugar de encuentro, ¿no? Entonces, si es un lugar de interacción, creo que es importante entender con qué estamos interactuando, ¿no? Con esos intereses tecnológicos, políticos, sociales, donde hay usuarios, instituciones, empresas que regulan y dan soporte a eso que llamamos Internet y que de alguna manera es ese lugar de encuentro. Entonces, como ven, muchas cosas que van atravesando mis investigaciones. Y ya se me va a acabar el tiempo, sí, ¿verdad? Porque todavía no he explicado ni una vez. Si la gente se quiere ir, que se vaya. Vale. Bueno, me lo paso rápido, ¿no? Pues los cables, este es un mapa online sobre los cables, todos los cables submarinos que dan infraestructura a Internet, lo cual, pues recordemos entonces que Internet no es una nube, sino todos estos cables interconectados, además de satélites que están afuera, ¿no? Además es Hay una nube ahí toda atrás. Arriba y todo eso. Una nubecilla. Que cada cable no tiene pasan un por Cuba, nombre, ¿no? Sí. Y Que claro. como, por ejemplo, porque yo estuve en un taller de Joana Moll y cuando estuvimos en Uruguay se llamaba Taná. Es el nombre de la uva de Uruguay, del vino que hacen en Uruguay, la cepa de uva se llama Taná, ¿no? Como que, y el cable los cables, se así. Claro, el cable había andado Y hay otro dato, que todos estos cables en realidad son la misma ruta del colonialismo, la ruta comercial de la época colonial, que desde el 1500 son exactamente idénticas a estos cables. De los esclavistas. Ajá, y de la Freight Company, etc. O sea, hay una línea de continuidad histórica entre cómo se ha desplegado esta línea de comunicación en la línea de comunicación colonial que extrae desde los territorios periféricos del imperio hacia el centro del imperio y el esclavismo. Claro, habría que ver No me sorprende. Eso lo habla muy bien una obra que se llama Calculating Empire, que ahora está en el Museo del Diseño y que es uno de los temas que están ahí como que... Bueno, que ahí pasan muchos cables. La tubería Bueno, de es gas la también ruta pasa Primos, por ahí. Nueva ¿sabes? York, Dover, Ya. son las rutas de... Además está la tubería de gas. Bueno, Ya, ahí está es como... un tema. Bueno, Aquí llega a Mallorca, aquí nuestro cable llega a Mallorca y de Mallorca se Ahora esto aquí Si había una web que calculaba cada vez que te conectas al expreso. Claro. Es convencional. ¿Dónde estás pasando? ¿Sabes? Plan. Bueno, de todo esto, claro, podríamos perdernos así en diferentes temas. Yo los dos que recuperé, como que son los en los que me he centrado en mi trabajo, es entendiendo que Internet es ese medio, ese territorio, no es una cosa abstracta y material, sino que está atravesado por diferentes cosas. Pues mi trabajo se ha enfocado en estos dos fenómenos que suceden a partir de las vidas hiperconectadas, que es el fenómeno de livecasting, es decir, compartir todo el rato trozos de la vida cotidiana, en específico con esta de live streaming, ¿no?, de emitir, y estuve un tiempo específicamente en pandemia y coincidió
porque justo gané una beca de investigación artística en donde había propuesto hacer live stream y de repente llegó la pandemia y todo el mundo estaba live streamando y fue loquísimo. Pero estuve entrando en diferentes plataformas y de repente me encontraba con comunidades que emitían, por ejemplo, mientras dormían, ¿no? O sea, solo mientras dormían, ¿no? O comunidades que emiten desde un bar o desde... Hay muchísimos tipos de livecasting, ¿no? Entonces me interesó mucho saber por qué nos interesa tanto compartir trozos de la vida cotidiana y ponerlas en espacios públicos. Y por el otro lado, el mundo de la datificación, esta idea de transformar nuestra vida en datos, compartirlas, y de repente parece que nos olvidamos que hemos compartido esa información, ¿no? Pero si se fijan, estos dos temas están atravesados por esa idea de la extimidad, ¿no? Expongo mi cuerpo visible a través de plataformas de live streaming y por otro lado expongo mi ser, mi cuerpo también, a partir de abstracciones de mi comportamiento en modo digital, ¿no? Entonces, bueno, son dos cosas que me parece interesante de abordar, porque por un lado es el cuerpo visible, evidentemente, y del otro lado el cuerpo invisible, ¿no? Y bueno, tenemos muy poquito tiempo, pero explicaré rápidamente dos proyectos. Esto lo paso rápido. ¿Cómo lo investigo? A través de esta triada, que es hacer, investigar, bailar. Es decir, me gusta hacer artefactos, me gusta pues ponerme a diseñar una web en HTML, porque me gusta mucho así el nerdeo. Me gusta mucho enredarme con la teoría, pero también, como les decía, me gusta mucho mover el cuerpo, ¿no? Aunque no estudié coreografía ni danza, pero encontré que era una herramienta interesante. Entonces me lo salto. Bueno, no, lo leo rapidísimo. Esto es un texto de un coreógrafo argentino que se llama Lucas Condró, con el cual tuve la oportunidad de tomar clases. Y este es un libro que se llama Symmetrical Motion, que son notas para pedagogía del movimiento. Y esta frase que les voy a decir es un lema para mí como manera de investigar. ¿Por qué? Porque pone en relación cuerpo, ¿no? Movimiento, experimentación meramente corporal, con la idea del concepto, ¿no? Entonces leo rapidísimo la frase que está ahí arriba, que dice: investigar es poner en relación el cuerpo con la idea y observar sus consecuencias. La posibilidad de entender algo es entender las consecuencias de eso que pongo en relación. Entonces digamos que esto ha sido como lema total para mi investigación, en donde busco no jerarquizar teoría, práctica, sino enredarla completamente, y en mi caso desde la experiencia corporal, ¿no? Entonces los conceptos pasan sí o sí a partir de mi cuerpo. Entonces les explico dos proyectos rápidamente para ejemplificar datificación y livecasting. Este que se llama Órbita Cero, con mi querida compañera amada Nuria Nia, que es mi súper compañera de performance. Y en este caso, este proyecto lo hicimos bajo la beca de Sabadell Hangar. Hicimos un ciclo de performances, justamente buscando o investigando esta idea de nuestro cuerpo conectado. Y en este caso lo que hicimos fue conectarnos a esta plataforma que se llama Chatroulette. No sé si la conocen, seguro sí, y si no, no les creo. Chatroulette es esta página en la cual entras de manera, antes, originalmente anónimamente, ahora ya te piden poner tu nombre y registrarte utilizando, creo que Google, Facebook, los clásicos. Y lo que sucede es que cuando accedes te aparece una persona random, ¿no? Y lo único que puedes hacer es next, y también puedes chatear, ¿no? La gente no chatea, realmente lo que quiere es ver pollas y cosas de sexo. Lo cual nos interesaba porque era como un espacio dentro del mundo internet que tenía unas reglas muy específicas, ¿no? Pasan cosas rarísimas en ese lugar, ¿no? Donde hay esa extimidad, ¿no? Hay una barrera medial más bien, y se fomentan o suceden, más bien que se fomentan, suceden ciertas prácticas del cuerpo ahí, ¿no? Es decir, se comporta el cuerpo de una manera específica, ¿no? Lo que hicimos fue, aquí hay algunas imágenes, esta presentación fue en el Convent de Berga, y básicamente lo que hacíamos era comenzar así como se ve en esta imagen de aquí. Cada una teníamos un ordenador conectado a Chatroulette, ¿no? De tal manera que la persona que a mí me veía no se daba cuenta que detrás de mí estaba Nuria hablando con otra persona. En verdad éramos 4 personas, ¿no? en el escenario, llamémoslo así, ¿no? Entonces lo que hacíamos era actuar o más bien presentarnos como una persona en Chatroulette normalmente se presenta, ¿no? Que es con cierto como inquietud, cierto interés, nos quitábamos poco a poco el mono blanco que traíamos, ¿no?
ciertas actitudes sexualizadas que se espera normalmente en este espacio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que mientras hacíamos estas acciones muy lentas y sonriendo todo el rato, leíamos manifiestos ciberfeministas, todo el rato, ¿no? Todo el rato manifiestos ciberfeministas. Aquí están algunos de los textos que leíamos. Y además siempre decíamos, you are in a performance, and you are in a party of four, ¿no? Diciendo como, te aviso que estás en una cosa pública y que hay más personas, ¿no? Entonces era muy loco porque había quienes lo entendían y se escapaban, había quienes se quedaban un rato ahí. Fue muy, muy interesante, sobre todo darnos cuenta que ese espacio, ¿no?, está delimitado por unas reglas y unas normas muy específicas, ¿no? Al final lo que sucede en esa pieza es que de repente nos cambiamos de posición y la persona que está aquí y la persona que está acá se dan cuenta que somos 4 y empezamos a dialogar entre las 4 personas y la performance acaba poniendo a las 2 personas, los ordenadores se encuentran y se queda la fiesta solamente entre ellos, ¿no? Después de haberles leído pues mucha teoría ciberfeminista. Entonces ahí como que nos interesaba pues cambiar un poco, bueno, hacer explícito o entender qué dinámicas corporales suceden en este espacio, intentar revertir el rol de quien tiene el poder de alguna manera. Y bueno, así como cotilleo, pues fue un poco duro de hacer este proceso porque siempre nos encontrábamos con figuras masculinas sobre todo, que esperaban de nuestra parte pues unas actitudes completamente sumisas, ¿no?, ante la figura masculina. Nos encontramos con cosas horribles también, como de repente encontrarte niños, ¿no?, como de 7 años, ¿no? Entonces ahí teníamos Nuria y yo la regla de si encontramos una situación que nos incomoda o aparece una infancia, lo cambiamos porque no queremos dialogar con esto, ¿no? De esto no va la pieza. Pero sí que nos interesaba experimentar estos lugares extraños de internet en donde el cuerpo se activa de unas maneras específicas, ¿no? ¿Esos son los usuarios de Chatroulette? No, esta es otra plataforma, esta se llama YouNow. Aquí es en donde encontré las comunidades que se graban o ponen mientras duermen, ¿no? Así es como súper loco. Otra pieza que hice enfocada específicamente en el mundo de las ventanas de live stream fue este que se llamó Cuerpo Transceptor. Es el que les digo que gané la beca, una beca justamente cuando llegó la pandemia y fue súper extraño porque realmente me interesaba trabajar desde el mundo del live stream y todo el mundo estaba live streameando en el 2020, ¿no? Entonces fue muy guay para mí porque la gente estaba dispuesta a ver cosas online. Entonces lo que hice fue rápidamente, se los cuento porque quería contarles otra, pues un sistema con Raspberry Pis y con 6 cámaras distribuidas en mi cuerpo. Lo que me interesaba era romper esa idea de la cámara observa el cuerpo y en mi caso era el cuerpo observa al mundo, ¿no? Entonces, pues esto que se ve así son los diseños de circuitos que estuve realizando. Andrés me ayudó bastante en el montaje técnico. Elda de Salas, una diseñadora de modas, me ayudó a diseñar esta indumentaria con la idea del desnudo digital, con la idea de que todo se viera constantemente. Y para que se puedan dar una idea, no sé si alguien, bueno, yo sé que Andrés estuvo, ¿alguien vio esta pieza o no? Bueno, lo que sucedía es que justo me interesaba hablar de esa idea del anonimato, ¿no?, de cuando accedemos a internet. Entonces entrabas en una página que te decía, puedes ser alguien, puedes no decir quién eres y participar, ¿no? Si entrabas diciendo quién eras, tenías como acceso a varios features del proyecto y era básicamente que podías, bueno, el feature más importante, que podías darle like. Es decir, si entrabas a la página web, que creo que aquí está el link de la página, no. Bueno, aquí está. Si entrabas a la página web, lo que veías era una sala con 6 cámaras, con 6 ventanitas, ¿no? La de mi cabeza, la que veía desde mi cabeza, la que veía desde mi pecho, la que veía desde la espalda, desde el brazo, la pierna y el empeine, ¿no? Entonces veías lo que veía esa parte de mi cuerpo. ¿Qué podías hacer como público online? Podías chatear, evidentemente. A mí el chat me parece un lugar interesantísimo de investigación porque creo que el cuerpo aparece de otras maneras. Y podías darle like.
Si le dabas like a esa ventanita, por ejemplo, aquí se está viendo la de mi cabeza, lo que sucedía es que el circuito que yo había diseñado vibraba, ¿no? Entonces yo percibía el like de las personas a partir de vibración. Otra cosa que sucedía es que en el chat la gente podía, además de escribirse entre ellos, podían activar unas action words. Esas action words eran un archivo de memes, ¿vale? Y un archivo de emojis. Aquí creo que se ven algunos. Ahí está de Beach Please. Había uno de Trump. Dramatic Chipmunk, que es una ardillita que está como así. El Keyboard Cat, no sé si han visto ese del Keyboard Cat que está como en el espacio tocando un tecladito, ¿no? Como aquí lo que me interesaba es cómo nos expresamos a partir de imágenes virales y digitales. Entonces la gente podía agarrar uno de esos y escribirlo, ¿no? Si escribían, por ejemplo, Keyboard Cat o cualquiera de esos, yo tenía programado un text-to-speech, un robot que me leía y me decía, pues todo eso que está ahí. Doge, Amo a Laura, Keyboard Cat, no sé qué, Gangnam Style, eran cosas que había trabajado en mi investigación. Entonces, todos esos objetos virales, imágenes, yo ya las había practicado, ya las había más que practicado, experimentado, a modo de cómo eso puede convertirse en un movimiento corporal. Y a ese proceso le llamé, fue una investigación más larga con otro compañero, le llamé encuerpar el meme. Entonces, si escuchaba eso, si escuchaba el Gangnam Style, pues de alguna manera mi cuerpo tenía que irse al Gangnam Style. Y si me llegaba el Keyboard Cat, tenía que llegar al gatito. Y si me llegaba el Ñam Ñam Cat, tenía que hacerle como Ñam Ñam Cat, ¿no? Entonces, bueno, eran los inputs de improvisación. Y para mí lo interesante de este proyecto era como trabajar desde esos objetos que utilizamos para expresarnos con nuestro cuerpo, pero que no está el cuerpo, ¿no? O sea, en este caso eran hashtags, pero me interesaba esa idea de cómo utilizamos emojis, gifs, gatitos, memes para expresar de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, fue un proyecto bastante complejo que me llevó más o menos un año en desarrollar. Y bueno, además me vibraba el cuerpo, ¿no? Era una cosa súper loca, súper loca, porque tenía público físico, así como usted físico, y las 30 personas online, y yo sentía... y escuchaba aquí. Entonces yo realmente estaba en una situación de aislamiento rarísimo. Estaba entre la gente aquí y la gente allá, ¿no? Percibiéndolas, sin leerlas ni verlas, pero percibiendo algunas, o sea, lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, bueno, fue un proyecto muy interesante. Investigando sobre esa idea del live stream y cómo nos relacionamos corporalmente en el live stream. Y me falta un proyecto. Bueno, y el último proyecto lo cuento rápidamente. Y este me gusta mucho porque ahorita está expuesto en México. Este se llama Ecosistemas de una piel distante. Este aborda el tema de la datificación, ¿no? Con esta pregunta, justo la pregunta que está aquí, ¿no? Como si nuestros comportamientos se convierten en datos, ¿no? Nuestro cuerpo se abstrae en datos, ¿en dónde está nuestro cuerpo, ¿no? O los registros de nuestro cuerpo, ¿dónde están, ¿no? Entonces este proyecto es una cosa muy loca, que me gusta mucho. Como ven, mis proyectos tienen muchas capas, ¿no? Y en este lo que hice fue hacer un diálogo entre esos datos, esos ecosistemas de datos que producimos cuando le damos like, cuando ponemos un meme, cuando hacemos un scroll en lo que sea, ¿no? Todo eso se abstrae, se convierte en información que se organiza y se regula de alguna manera, ¿no? Entonces lo que me interesaba era entender esos datos propios como un ecosistema que está por ahí en esa nube, invisible, pero con la cual interactuamos constantemente. Y por otro lado, hice un paralelismo loquísimo, a ver si me lo entienden, con el ecosistema de datos, perdón, con el ecosistema de bacterias que tiene nuestro cuerpo. Aquí se ve. Básicamente, así para que más bien les explico cómo funciona y a ver cómo lo entiendan y cómo lo reciben. Eso que está ahí es un embudo de decantación y dentro tiene agua con material biológico de mi cuerpo, en específico de mi piel. Lo que hice fue recuperar, con mi hisopo, recuperé pues sudor, ¿no?, de mi cuerpo. Está diluido en ese embudo. No sé si sabían, pero nuestro cuerpo humano, es más bacterias que células. Estamos entre medio kilo y 2 kilos de bacterias en nuestro cuerpo, ¿no?
algo que a mí me interesa muchísimo porque entonces nuestro cuerpo no es único, sino que es un ecosistema de miniorganismos que están en constante interacción, ¿no? Entonces, cosa que a mí me peta la cabeza porque pues no somos una cosa ya, somos múltiples organismos, ¿no?, que están en constante interacción. Entonces está la microbiota de la piel, ¿vale? Ahí hay ese líquido con microbiota de mi piel que va cayendo a través de ese sistema de goteo, ¿vale? Y en este proyecto también me ayudó Andrés. Ese sistema de goteo llega aquí a este artefacto que hemos construido y en el cual lo que hago es poner un rayo láser que atraviesa la gotita, ¿no? Es decir, ese sistema permite que lentamente caiga una gota de ese líquido con bacterias de mi piel, que caiga cada minuto aproximadamente. Me interesa que sea muy lento en comparación a la velocidad en la que producimos, ¿no? Entonces cae esa gotita, la atraviesa el rayo láser y básicamente lo que estoy construyendo ahí es un microscopio analógico. Entonces, en el momento en el que el rayo láser atraviesa la gota, el rayo láser se abre y si pones una superficie enfrente, está allá arriba, se proyecta el contenido de la gotita, ¿no? Entonces lo que se ve ahí, esos puntitos, son partículas, ¿no? Son conjuntos, ¿no?, de partículas que hay en mi piel. Necesitaríamos un microscopio para poder ver, ¿no?, exactamente qué tipo de bacterias hay o qué tipo de microorganismos hay, ¿no? Pero se alcanzan a ver unas colonias, unos conjuntos, ¿no?, de objetos, ¿no? Entonces, por un lado me interesa visualizar ese sistema de microorganismos con los que convivimos y con los cuales no podríamos, o sea, si no los tuviéramos no podríamos sobrevivir, ¿no? En esta pieza además añadí un sistema de cultivos. Conocí a un biólogo ahora que estuve en México que me explicó que hay un estudio sobre las bacterias, el ecosistema de bacterias que hay específicamente en el metro de la Ciudad de México. Entonces me fui al metro de la Ciudad de México en hora punta, así con el metro así a reventar. Llegué a mi casa y lo que hice fue hacerme un cultivo, o sea, más bien sacar las bacterias de mis manos después de haber tocado los tubos. Y no es sorpresa que donde empezaron a crecer más, pues fue aquí, ¿no? Este fue el del metro de la Ciudad de México. Entonces hice como varias experiencias en la Ciudad de México en la que recogí pues partes de mis interacciones con el mundo, ¿no?, y las dejé crecer. Entonces en esa pieza me interesa hacer visible ese ecosistema de bacterias con las que convivimos. Ahora sigue ahí, esto fue pues hace un mes más o menos, pues ahora mismo esas cajas de Petri tienen otras bacterias creciendo, ¿no? Y por otro lado, y ya vamos a acabar, lo que sucede es que, pues cada gotita la puedes ver, ¿no?, puedes ver amplificada. Además, al museo le dejé una botella con agua llena de bacterias mías, que es la única que pueden utilizar para rellenar el embudo. Cae la gotita, cae aquí. Esto de aquí es un sensor de agua que se utiliza para medir el nivel de una botella, el nivel de agua, pues. Pero yo lo utilicé para detectar cuando cae la gota, ¿no? Entonces mi sistema sabe si cayó la gotita o no. Entonces lo que sucede, ¿no?, es que, recuerden, ¿no?, estoy trabajando con el mundo de los datos, cae la gota y lo que hace el sistema es abrir unas carpetas en las que tengo un montón de JSONs. No sé si sabían que existe esto que se llama Takeout. Tú le puedes decir a Google, Facebook, Twitter, ¿no?, que te dé todos tus datos. Yo se lo pedí en 2021 y tengo unas carpetas llenas de gigas de información. Entonces cuando cae la gotita, mi sistema abre uno de los archivos y te lee trocitos de esa información. Entonces ya para acabar, les quería mostrar una mini demo de ese sistema. Ay, no sé cómo. A ver si lo vemos rápidamente. Este es un sistema similar al que está puesto. Entonces cae la gotita y mi sistema decide si abrir un archivo JSON y leerte un... Stations. Ahí está. Has sent message. False. Has received message. False.
Sync devices. Ahorita está leyendo Cierra este. corchete. Coma. Entonces puede abrir un archivo JSON de este tipo o puede abrir una conversación mía en WhatsApp con mi amiga Nuria, con la que llevo haciendo estos proyectos mucho tiempo, y con cadenas de Markov genera una frase nueva a partir solamente de las conversaciones que hemos tenido ella y yo, ¿no? Por ejemplo, esa que está abajo. Las bacterias digitales caminan sigilosamente. Entonces ahí está el sistema constantemente, ¿no? Dejando ver esas bacterias Manifest. y al mismo tiempo Files. haciendo Abre audibles corchete. informaciones File name. digitales, ¿no? Ya sea conversaciones Data en Direct WhatsApp Message ADEX JS. o archivos JSON que Google tiene name. Google, Twitter, Facebook. Y Demi. tiene Entonces como este Message paralelismo ADEX entre mis datos digitales que me constituyen, ¿no? Y que 81. seguramente interactúo con esto en el momento en el que escucho una lista de Spotify que me ha recomendado Spotify. Bueno, ya no tengo Spotify a partir de hoy. O esas bacterias que están regulando la temperatura de mi cuerpo, regulando distintas me paso cosas. justo antes de pararme, pasaban coches por al lado del pueblo de Arnau, nos vamos a mares. Y ya está, ¿no? Eso es más o menos para que se den una idea. Y ya está. View. ¿Esto es lo que está pasando ahora? Sí, en México. Y ya está. Muchas gracias. Guau, me tardé. Que ven, yo hablo mucho, lo siento. No sé si quieren preguntar algo o todo bien. Bueno, me parece curioso que las cadenas de Markov te den unas palabras coherentes, digamos, cuando son interacciones muy simples. Sí, no, pues no es nada coherente. Crea cosas súper raras. Crea como... Yo siento que es como si fuera el juego del cadáver exquisito, ¿no? Así como creando cosas súper extrañas. Pero me gusta mucho porque es una apuesta también, o sea, como que hoy no lo expliqué, pero también es una apuesta a utilizar sistemas de machine learning con datos propios sin recurrir a ChatGPT ni ningún modelo existente, ¿no? Yo sé que lo que va a salir de ahí es información mía y ya está. La tiene Google y Facebook y Twitter, sí, pero de alguna manera es como reapropiarme de esos datos y jugar con ellos, ¿no? Con estos sistemas de machine learning, con esta idea que estamos trabajando en Axolotl, que es el small data, ¿no? Como pequeñas bases de datos que conoces y que entiendes y que sabes su origen, ¿no? Entonces salen frases raras, pero sé que vienen de mi información, ¿no? ¿Y cómo te sientes con eso? De repente sale algo que sabes que solo, porque claro, en internet hay un montón de clases de inteligencia artificial de todos lados, pero aquí solo a pie de ti. Cada vez que ves algo, de alguna manera estás representando algo de ti. ¿Cómo te sientes con alguna de esas? Súper raro porque es un takeout de 2021, entonces yo veo a Citlali de hace muchos años, está súper raro. Entonces salen conversaciones que tuve con Nuria, pues antes de que tuviera su bebé, ¿no? O cosas de Facebook, conversaciones de hace como siglísimos, ¿no? Ya Facebook yo ya no lo utilizo, pero está ahí, ¿no? Entonces siento que veo mi pasado, así súper loco. Sí, que podrías hacer una especie de bases de datos de hablar con la Citlali de 2024, de 2026, ¿no? Sí.